Amigos, ¿cómo están? Una vez más continuamos con nuestras cápsulas de conocimiento de Fujifilm, en este caso particular sobre Capture One Pro 20 para Fujifilm. Mi nombre es Germán Ruiz, Fujifilm ex Photographer, y en esta tercera cápsula vamos a hablar sobre exposición, niveles y HDR con Capture One. Recordemos que si oprimimos la tecla F vamos a poder entrar en modo de pantalla completa, el cual es muy interesante y muy bueno para estar muy concentrados y evitar distracciones. ¿Listo? Así como lo estábamos haciendo en nuestras anteriores cápsulas. Ahora mismo voy a seleccionar, voy a trabajar, o vamos a ver si trabajamos en unos 2 o 3 archivos, tal vez en estos 3 que he seleccionado. Listo. Si oprimo por ejemplo el más, si se fijan quedan con la marquilla, con el label de color verde, el menos con rojo, el asterisco con amarillo, y así hay otras combinaciones de teclas dependiendo del color que queramos poner. Listo, entonces ya lo he puesto de esa manera. Podríamos, yendo por aquí hacia la biblioteca, filtrar y que solo nos muestre las fotos que están en verde, y listo. Esta es una forma de hacerlo. Vamos a centrarnos en esta primera imagen. Vamos a oprimir la tecla G para verla, digamos, en pantalla completa. En este caso recuerdo que estábamos caminando por la ciudad de Cartagena, Colombia, y llevaba un poco sucio el lente. Ya llevamos un buen rato caminando, por eso vamos a ver algunos punticos por allí. Entonces lo primero que vamos a hacer es ocultar con control B las fotografías que tenía al lado, simplemente para poderme concentrar mucho más. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de borrar mota. Casi todas estas herramientas tienen una tecla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con B utilizamos la opción de dibujar máscara o el pincel, digámoslo así. Con la tecla O utilizamos el de borrar mote. Damos clic derecho, ahí podemos ampliar un poco el tamaño de esta herramienta. Y podemos simplemente, donde encontremos estos punticos de suciedad que tenía en este caso, hacer el borrado. Listo, como para limpiar un poquito la imagen. Y ahora sí nos vamos a centrar específicamente en esta característica de Capture One. Listo, entonces vamos a irnos para eso a la pestaña que dice exposición. Si oprimimos la tecla Alt, podemos arrastrar, ¿cierto?, a cualquier otra posición esta pestaña completa. Pero bueno, estamos allí. Por lo pronto vamos a ocultar las capas. Eso lo vamos a ver en nuestra siguiente cápsula. Aquí vemos que es una fotografía que se hizo a f22 con ISO 160, una velocidad de 1/110 segundos. Y dentro de las primeras cosas que vamos a hacer generalmente es ubicar precisamente el tipo de lente, que en este caso es un Fujinon 8-16mm 2.8. Podemos habilitarle entonces de una forma automática una corrección sobre la difracción. El de entrada ya hace una corrección sobre la distorsión. Dependiendo del tipo de fotografía podemos o no controlar esta distorsión. En este caso la podemos quitar o la podemos poner. ¿Listo? En caso de que la pongamos podemos decirle que oculte esas áreas o que no lo haga. En este caso quiero que se vea toda la imagen, entonces no le voy a habilitar esa corrección. Y vamos a pasar a la opción de exposición. Allí tenemos una serie de herramientas bien interesantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas herramientas? En estas herramientas tenemos curva, tenemos niveles, tenemos claridad, alto rango dinámico, capas y, como decía anteriormente, el histograma. Por lo pronto voy a minimizar las capas y vamos a empezar a trabajar sobre lo que podemos hacer aquí. ¿Listo? Entonces, iniciemos con la exposición. O con el alto rango dinámico más bien. En este caso es bastante evidente que necesitamos algo de eso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a las luces altas que tenemos por aquí. Vamos a bajarlas un poco. Listo, no tanto. Y lo que más me interesa ahorita es la sombra. El blanco y el negro. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos las sombras? Allá nos va a ir apareciendo
mucha más información de la que teníamos. Probablemente queramos ver esta imagen a color, ¿cierto? Entonces vamos un minuto por aquí a color y vamos a seleccionar una curva, como ya lo habíamos visto anteriormente. Generalmente para paisajismo y demás, suelo utilizar la simulación de película de Fujifilm estándar, que es Provia, o si no, Velvia, dependiendo del tipo de fotografía que tenga. Probablemente en esta funciona muy bien en estándar, Velvia para colores mucho más vivos, marcados, negros más oscuros y demás. En este caso creo que la opción de Provia estará bien. Y ahora sí vamos a continuar con nuestra exposición y trabajando el rango dinámico. ¿Listo? Entonces me interesa, por ejemplo, ver cómo estamos a nivel de exposición. Entonces vamos a decirle aquí advertencia de exposición. Si nos damos cuenta estamos como bien, ¿cierto? Si quito el rango dinámico en altas luces y vemos por allá algo en rojo, y por allá estaríamos perfecto. Si quito las sombras, lo que hicimos ahorita, de todos modos hay información recuperable. Pero bueno, entonces vamos a trabajarlo así. Sin embargo, en mi opinión, por aquí hay alguna información que probablemente no esté tan visible. ¿Listo? Entonces vamos a revisarla. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a aumentar, por ejemplo, los negros. Y si nos damos cuenta, empieza a aparecer mucha más información de la que teníamos y ya se empieza a volver una imagen mucho más interesante por lo demás. ¿Listo? A veces de pronto el blanco queremos que se resalte aún más, ¿listo? O menos, siempre que no lleguemos ya a sobreexponer, probablemente así esté bien. Y si se fijan, pues tenemos unas características bien interesantes con esto de rango dinámico. Ayer aprendíamos que si oprimíamos esta tecla que vemos por aquí, esta opción, podíamos restablecer los cambios que hicimos. Y si oprimíamos la tecla Alt mientras oprimíamos la opción, teníamos como un preview del antes y el después de la herramienta en particular. Entonces vamos a oprimirle antes, después, oprimo Alt, luego doy clic aquí, antes, después, antes, después. Si se fijan a nivel de HDR, pues aquí ya tenemos un alto rango dinámico en esta imagen. Ahora vamos a concentrarnos un poco más en la exposición. Voy a sacar aquí un poquito las herramientas que más voy a utilizar, que yo creo que por el momento vamos a arrancar con estas dos y ahorita usamos otras más. Listo, y voy a ocultar lo que tenemos ahí al lado. De esa manera podemos trabajar pues la imagen un poco más de cerca. Perfecto, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar un poquito la exposición. Esto es parte de lo chévere de Capture One, ¿no? Poder trabajar en cualquier lugar nuestras herramientas. Entonces, en mi caso particular, probablemente a esta imagen le bajaría un poquito la exposición. Empezaría a hacer como ya ajustes particulares, ¿no? Tal vez un poquitico más de contraste, para los que les guste así. Tal vez un poquito más de saturación. El brillo un poquito más arriba o tal vez un poquito más abajo para que se vean un poquito mejor estas áreas de atrás y más bien compensar un poco eso que acaba de oscurecer con el brillo, aumentando un poquito más aquí el blanco. ¿Listo? Serían como algunos ajustes o microajustes que podemos llegar a hacer y obtener pues digamos una imagen mucho más agradable. Obviamente lo podemos hacer mucho más ubicado, mucho más localizado, utilizando herramientas que veremos más adelante, pero esto es una primera aproximación bien chévere. Vamos a unir un poquito algunas herramientas. Voy a volver otra vez a dejar esto por aquí. Vamos a tocar un poquito de niveles y ahorita empezamos a jugar un poquito con edición de color, como lo habíamos hecho ayer, como para completar un poquito esta fotografía, ¿vale? Entonces, con niveles podemos, a veces funciona muy bien hacer un ajuste automático. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Al hacerlo, digamos que vamos a mirar el antes y el después de este ajuste. Antes, después, antes, después. Si nos parece que fue mucho, simplemente lo devolvemos y ya. Podemos observar que tenemos la información un poco más concentrada por esta zona, ¿cierto? Rojo, verde, azul. Aquí tenemos todos los canales para tener un control completo. Y como la información está más pegada a esta zona, pues podríamos hacer algunos movimientos, ¿no? Como estos que estoy haciendo acá. Si se fijan, lo que hace es, en este caso, al estar a la derecha, es ayudarme un poco con el tema de la exposición, lo cual podría graduar un poco o compensar un poquito bajando aún más las luces altas.
listo, tal vez un poquitico los blancos, y ahí más o menos ya tendría una imagen mejor. Listo, voy a quitar un minuto el aviso de disposición. Listo. Muy bien. Igual podemos hacerlo por el otro lado, ¿no? Entonces, de alguna manera mover un poquitico todo esto para generar un poco más de contraste en este caso. Si quisiéramos hacerlo así o no, tal vez una pizca. Y el resto ya es empezar a jugar sobre canales específicos, ya no sobre todos, sino solo tocando ciertos canales y viendo cómo a nivel de color me empieza a mejorar el tema. Por ejemplo, aquí hay un poquito de color cuts sobre esta parte. Y ahí es posible de pronto compensar un poquitico el tema, moviéndonos aquí solo en el canal azul, aclaro, solo en el canal azul. Y de alguna manera una imagen un poquito más balanceada, ¿cierto? Con un poco menos de exceso de color cuts. ¿Qué más le podemos hacer a esta imagen? Muchas cosas. Podríamos oscurecer un poquito más el cielo, a los que les parezca y les guste hacer ese tipo de cosas. Inclusive de la forma rápida como lo habíamos hecho en la anterior cápsula, muy rápidamente oprimimos para hacer una edición rápida y simplemente recordemos que hacia arriba y hacia abajo cambio la saturación, izquierda a derecha cambio el matiz un poco más claro, un poco más hacia el azul oscuro, listo, y si dejo oprimido la tecla Alt, básicamente puedo jugar con la luminosidad. Listo, donde queremos aclarar más el cielo. No solo el cielo, pues digamos el color que haya seleccionado o oscurecerlo un poco más. Listo. Si se fijan ahí ya tenemos un tema bien interesante. Vamos a terminar esta cápsula jugando un poquito con la perspectiva. En este caso perspectiva vertical. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a buscar un par de zonas de nuestra imagen que estén, digamos, rectas o que nos sirvan como un punto de referencia para saber que la imagen está, digamos, derecha, ¿no? Entonces algo así podría estar más o menos bien. Al hacerlo le decimos aplicar y si se fijan, pues digamos que él va a garantizar un poco que la imagen quede un poquito más derecha. ¿Listo? Aparte de esto, si se fijan, siempre lo giró bastante para de alguna manera compensar esta perspectiva. Podemos pasar también aquí a nuestra herramienta de enderezar, donde podemos simplemente decir, bueno, cojamos un punto que debería estar derecho, por ejemplo este de la puerta, lo soltamos y automáticamente enderezamos. Listo, una vez deseleccionamos, digamos, esa herramienta en particular, digamos, oprimiendo aquí seleccionar o oprimiendo enter, ya tenemos una imagen así, donde tenemos una perspectiva más o menos bien corregida y de alguna manera algún cambio por aquí. De pronto podemos visualizar uno que otro mugrecito más por allí que podríamos de repente limpiar un poco, y ya con eso, pues si se fijan, con muy pocos pasos, todavía no entrando a temas de nitidez porque esto va más adelante, pero con unos pocos pasos de alguna manera ya pudimos conseguir una imagen bastante más agradable a partir de una imagen base que igual maneja un buen rango dinámico, un muy buen rango dinámico con las cámaras de Fujifilm. Y vamos a ver ahora sí el completo antes y después. Antes y después, aclarando que cuando hago el antes y después, lo único que no me muestran el antes y el después son las herramientas de corrección de perspectiva. Pero el resto, pues nos podemos dar cuenta cómo estaba la imagen originalmente, cómo está ahora. Si se fijan, el cambio es abismal con respecto a lo que teníamos. ¿Puede mejorar más? Claro que sí, pero diría que es un primer acercamiento, apenas moviendo unos pocos sliders. Espero que les haya gustado y nos veremos pronto en nuestra siguiente cápsula. Que estén bien.